como familia siempre es una bendición estar conectados con Emi, y el Señor siempre nos está revelando tantas cosas cada vez que nos conectamos con ustedes, así que espero que no sea esta una ocasión diferente a eso. ¿Bien? Espero que todos estén muy bien y, y bueno, que esta clase pueda ser de edificación eh, para ustedes en medio de lo que están desarrollando como escuela. Así que, bueno, saludo a todos, son todos ya rostros conocidos, amigos. Espero que estén bien. Entiendo que la mayoría de ustedes está ahí en Santiago. Quienes miramos Santiago solo por tele, obviamente la tele te muestra una realidad que provoca pánico, pero esperamos que, más allá del pánico que la tele muestra, ustedes puedan estar bien, sus familias puedan estar bien y puedan estar disfrutando de la gracia del Señor en todos los aspectos. Así que, bien, amados, quiero compartirles una enseñanza acerca del liderazgo emergente y eh, quisiera que pudiéramos meditar. Vamos a compartir entre esta clase y la próxima, esta semana y la siguiente, vamos a compartir algunos principios respecto de cómo nos vinculamos con la siguiente generación, también el sentido de valoración que damos a ese proceso de vinculación y junto con eso vamos a hablar desde aquí, vamos a intentar, ¿no?, profundizar en la realidad cultural de la generación con la que estamos trabajando. Si nosotros no entendemos claramente el contexto en el que estamos desarrollando nuestro ministerio, difícilmente nuestros diagnósticos van a ser los correctos. Y vamos a estar combatiendo áreas equivocadas, ¿no? Vamos a estar peleando con gigantes que no son, en este caso, aquellos con los cuales tenemos que enfrentarnos. Muy probablemente vamos a estar confrontando aquello que no sea el foco principal de confrontación en el corazón de Dios, y aquello que Dios quiere que confrontemos, existe la posibilidad que no logremos entender, ¿no?, qué es lo que Él quiere hacer. Escuché hace un tiempo atrás a un expositor hablando acerca de la gracia del Señor. Él decía, el Señor está confrontando, perdón, me acaba de entrar una llamada, voy a poner mi teléfono en silencio. Este expositor decía, ¿no?, que el Señor en cada tiempo está confrontando, en cada temporada está confrontando algo diferente en nuestra vida. Y yo quiero partir afirmando esta frase, ¿no?, este principio. En cada etapa de tu vida Él está confrontando una cosa diferente, ¿no? Él no está confrontando todas las cosas al mismo tiempo. Y nos suele ocurrir que a veces llevamos un buen tiempo caminando con el Señor y tú ya sientes que está todo bien, que ya todo ha sido revisado en el corazón, lograste atravesar las pruebas, sortear los obstáculos que hoy tienes frente a ti, y eso te da la sensación de que ya está todo saneado. Y cuando ya te sientes ya la cuarta persona de la Trinidad, ya estás ahí a nivel supremo, ¿no? Es en ese momento precisamente en que el Señor trae otra área de confrontación a tu vida, y Él empieza a tocar otra fibra del corazón, y de pronto te vuelves a sentir, ¿no?, tal como al principio. ¿Y por qué sucede esto? Por su gracia sobrenatural. Si Él tomara hoy la lista de cosas que tú necesitas cambiar y te las enrostrara, ¿no?, si tuviera, ¿no?, el rollo anotado de todas tus áreas pendientes de transformación, yo te aseguro que no podrías soportarlo. Yo tampoco podría hacerlo. Entonces es parte del ejercicio de la gracia del Señor que en cada etapa Él está confrontando algo específico en tu vida, ¿sí?
Entonces, a mí me sucede que cada cierto tiempo, por ejemplo, logro descubrir alguna nueva área de orfandad en mi vida. Me doy cuenta que hay una puerta abierta que no me había percatado antes, ¿no? Eh, y así me sucede, ¿no? Hay ocasiones en que ya siento que hay un área que la manejo completamente. Me pasa en mi rol de ser papá. Tengo mi hija solo hace 5 años y estoy caminando con ella hace solo 5 años, pero es interesante que cuando ya siento que sé lo que es ser papá, que tengo dominado el tema, de pronto Abby empieza a comportarse de una forma que no lo había hecho antes. Empieza a responder, a responderme de una forma que no me había respondido nunca. Y no solo tiene que ver con los comportamientos de ella, a veces sus comportamientos logran despertar en mí reacciones que no había tenido nunca. Entonces, de pronto me doy cuenta, ¿no? Cómo ella tiene la capacidad de presionar exactamente esa tecla, la tecla que me hace reaccionar, que me hace recordar mis orfandades. Eh, y en ese momento me doy cuenta que no logro ser el padre que debo ser, que ella necesita, porque probablemente, ¿no? Antes de eso no he sido el hijo que debo ser. Áreas específicas que el Señor quiere confrontar. Y lo va haciendo de tiempo en tiempo. No lo hace todo de inmediato. Por eso es tan importante que nosotros estemos tan atentos a su voz. Por eso es tan relevante que estemos atentos a escucharle. Ayer compartía con algunos amigos respecto del temor de Dios. No sé si tú lo sabías, pero en hebreo la palabra eh, temor, temor de Dios, es la palabra yeré. Y esto es como Y-E-R-E, ¿no? Yeré. Y esta palabra viene la raíz de esta palabra es el verbo lirot, que el verbo lirot quiere decir ver, mirar o percibir en hebreo. ¿Por qué te digo que es interesante este concepto? Porque el temeroso de Dios es aquel que logra ver la vida como Dios la ve. Una persona temerosa de Dios no es quien de alguna forma rinde todos sus exámenes con 7. Una persona temerosa de Dios no es aquel que siempre toma las mejores decisiones. Una persona temerosa de Dios es la persona que logra mirar la vida como Dios la ve, porque el temor de Dios proviene del concepto de ver algo que otros no ven, ver la vida como Dios la ve. Y quien logra ver la vida como Dios la ve, Dios le permite ver su fidelidad como otros no la ven. Las bendiciones asociadas al temor de Dios. Ahora, ¿por qué te señalo esto? Porque precisamente esto está conectado con mantener el corazón conectado con el Señor en cada etapa que Él está confrontando en tu vida. En cada aspecto de confrontación de tu vida, lo que va a abrir la llave, lo que va a abrir la puerta a que el Señor pueda hacer el proceso que debe hacer, es que tú estés mirando tu vida desde la mirada de Él, no desde la mirada tuya. Por eso la Biblia todo el tiempo te está aconsejando a no ser sabio en tu propia opinión. ¿Por qué a Dios le molesta tanto que alguien sea sabio en su propia opinión? Porque en tu propia opinión llega algún momento en que te olvidas la lista de cosas que Dios quiere transformar en ti y dejas de vivir en el temor de Dios. Bueno, amados, así como el Señor en nuestra vida, y estoy completando este principio respecto de mantener el corazón atento a lo que el Señor está haciendo en cada etapa. Así como el Señor en nosotros va confrontando cada vez algo diferente en las distintas etapas en las que estamos. Así también en cada generación Dios está confrontando algo diferente. Y esto tú puedes observarlo en la Biblia. En cada generación Dios está confrontando algo diferente. No es que Él cambió, no es que sus formas cambiaron, no, es que Él logra entender el corazón de cada generación. Y como entiende el corazón de la generación, logra saber qué es lo que debe ser confrontado.
si nosotros miramos a esta generación y de alguna forma, ¿no?, intentamos encontrarnos nosotros ahí en el reflejo, vamos a estar intentando provocar en ellos lo que Dios provocó en nosotros. Y vamos a estar cometiendo un tremendo error. Necesitamos entender qué es lo que Dios quiere confrontar en esta generación. Y esto es algo que tú puedes observar, por ejemplo, solo haciendo un zoom a la vida de los 3 patriarcas del pueblo de Israel, ¿sí? Abraham, Isaac y Jacob. Tú te vas a dar cuenta que a ninguno de los 3 Dios los corrige con la misma vara. A ninguno de los 3. ¿Por qué? Porque en cada generación Él está confrontando algo diferente. Entonces tú te das cuenta que a Abraham Dios lo tiene vuelto loco, le pide una y otra cosa. Los judíos dicen que Abraham a lo largo de su vida tuvo 10 pruebas de Dios. Nosotros logramos observar una claramente, la del capítulo 22 de Génesis, que la Biblia te dice, o sea, el texto te dice al principio, en el primer versículo de Génesis 22, la Biblia te dice que Dios probó a Abraham, que le habló para probarlo, imagínate. La Biblia solo nos muestra una vez esa intención del corazón de Dios. Los judíos dicen, en su interpretación, tanto de la Torá escrita, que es la que tenemos ahí en nuestras manos, como la Torá oral, en este caso, que es la tradición hebrea, ¿no?, pasada de generación en generación, ellos dicen que Abraham recibió 10 pruebas, que esa del capítulo 22 es solo la décima de otras, que antes de esta hay 9 pruebas que Abraham recibió a lo largo de su vida, y hacen una interpretación de todo esto, tanto en el texto como en la tradición judía. El asunto es que tú miras la vida de Abraham y te vas a dar cuenta que Dios está todo el tiempo marcando las pautas en su vida, todo el tiempo, ¿sí? O sea, sus palabras hacia Abraham son desafíos radicales. Sal de tu tierra, de tu parentela, vete a la tierra que te voy a mostrar. ¿Sí? En otra ocasión, capítulo 17 de Génesis, el Señor se le aparece y le dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Camina delante de mí y sé perfecto. Y Dios le está diciendo, marcando la pauta a Abraham, todo el tiempo, todo el tiempo. Pareciera ser que está muy encima de él para provocar en Abraham una especie de modelo. Ahora, toma esa misma idea y fíjate cómo Dios se relaciona con Jacob. Y dale una mirada nomás a la historia de Jacob. Y te vas a dar cuenta cuán diferente es el proceso de Jacob. Parece que Jacob tiene licencia para todo, ¿no? Jacob no tiene 2 permisos temporales, Jacob los tiene todos, ¿no? Se anda paseando todo el tiempo fuera de horario, fuera de márgenes. Todo lo que pasa en la vida de Jacob está fuera del margen, todo, absolutamente todo, revísalo, te vas a dar cuenta, ¿no? El tipo no es el primogénito, le quita, engaña a su hermano, se aprovecha de una necesidad de su hermano y le quita la primogenitura por un plato de lentejas, por un guisado de lentejas, ¿no? Después viene el proceso de recibir la bendición de su padre y el tipo es capaz, con la ayuda de su madre, con la santa ayuda de su mamá, es capaz de ponerse piel de oveja sobre los brazos y echarse, ¿no?, el perfume de su hermano, de su hermano en este caso, para poder lograr oler como Esaú y engañar a su papá, hermano. Imagínate, tremendas artimañas para recibir la bendición. Es como que tu pastor estuviera así medio ciego y va a bendecir, va a ungir de pastores a otros, ¿cachai? Y tú te metías ahí entre medio y no sé, hacer las artimañas de la vida, ¿no? El hermano que va a ser ungido pelado y tú el día anterior te estés rasurando la cabeza para que cuando te toque digas, ah, sí, el hermano. Es una locura, pero así consigue la bendición de Dios. Entonces, pero ¿cómo? ¿Cómo? Si al otro le dijo, sal de tu tierra, sal de tu parentela, vete a la casa de tu... Todo el tiempo lo tuvo loco con mandatos.
Y Jacob todo lo consigue con engaños. Y ahí es donde cualquiera, ¿no? Es lo que nos pasa a los hijos mayores. ¿Te has dado cuenta cuál es el trauma del hijo mayor? El hijo mayor mira hacia el lado y ve cómo se están criando los otros y dice, a mí no me dejaban hacer esto y ahora este llega y hace, ¿no? Claro, yo hubiera tocado eso. Mira, ahí están algunas manos levantadas, ¿no? Hay algunos que están ahora siendo tocados por el Señor. Es cierto, ¿no? Es cierto, es increíble. A ti te pusieron todas las reglas de la vida. No podías hablar en la mesa, no podías interrumpir las conversaciones de los adultos, no podías tutear a tus papás. Y los que vienen después de ti, de pronto los ves, llegas un día del trabajo o de la escuela y los veis bailando arriba de la mesa. Y no solo no lo están corrigiendo, hermano, no lo están grabando. El niñito está diciendo garabato y dice, no, oye, ¿viste cómo lo dijo tan tierno? Grábaselo. Para subirlo a Facebook. Increíble. Eso es un poco el contraste entre Abraham y Jacob. Tú dices, ¿qué pasó? ¿Cambiaron los principios? ¿Cambió la verdad de Dios? ¿Cambió la forma de trabajar con el hombre? No, cambió la generación. Y cuando hay un cambio de generación, sin lugar a dudas, desde el corazón de Dios, no hay un cambio de planes, pero sí hay un cambio de perspectivas referente a qué es lo que debe ser confrontado. Y eso es algo que nosotros tendemos a perder de vista, porque nuestra tendencia natural es a establecer sistemas que permanezcan de generación en generación. Ah, hermano, aquí se hace así la cosa. Y ese casi como el orgullo de los que llevan tiempo. En cualquier ministerio, en cualquier lugar, en cualquier familia, ¿no? El que lleva tiempo dice, ve al novato y dice, es que tú no sabés cómo son las cosas, yo ya he pasado por todo. ¿Sí? Como decía un amigo mío que conocí, aquí está la nueva generación saludando, ¿viste? Uno está predicando y están saludando ahí. Irreverencia total, hermano. Entonces, como decía un hermano que conocí en la misión, él decía, parece que esta es una frase sureña, no sé, porque este chico es de acá, muy cerca de aquí de Cañete, Curanilahue. Pero él decía, no me vaya a venir a mí a enseñar a comer conejo. Y eso lo decía cuando él creía que sabía lo que había que hacer, porque ya he pasado esto tantas veces. Lo cierto es que la palabra del Señor nos está constantemente mostrando la idea, ¿no? Que Él quiere para nuevas generaciones provocar nuevas cosas. ¿Sí? Este sentir de lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón de hombre. Son las cosas que el Señor tiene preparadas. Este otro principio que repetimos tanto, sobre todo si eres pentecostal, esto lo escuchaste 1000 veces en alguna vigilia, ¿no? Que la gloria postrera de la casa sería mayor que la primera. Dice, oh, gloria a Dios, hermano. Avivamiento, tú decías, y eso, y es como, ya, salían unos cuantos danzando ya, solo por la declaración de la palabra. ¿Sí? Entonces, la palabra del Señor te imprime este principio, que Dios está confrontando cosas específicas en tiempos específicos. ¿Bien? Y nosotros necesitamos aprender a leer eso. Yo quiero pedirles que me acompañen a revisar un pasaje en el libro de Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32. Quiero que veamos ahí un momento. Vamos a partir aquí, revisar algunos principios en este pasaje. Partir desde allí analizando algunas cosas. Nos vamos a saltar un poquito la historia. Creo que en algún momento, presencialmente, me parece que una de las primeras veces cuando me invitaron ahí a enseñar ahí en el curato, creo que una vez toqué este pasaje en una de las
de las enseñanzas allí. Así que no nos vamos a meter fuertemente en la historia, pero sí quisiera que pudiéramos ver este versículo 32 del capítulo 12 de Primera de Crónicas. Me ha llamado la atención. Hay algunas cosas que el Señor me habló acerca de este pasaje hace unos 4 años atrás aproximadamente, un poquito más de 4 años, y el último tiempo, ahora que ha sucedido tanto lo del estallido social como lo de la pandemia, me ha llamado la atención que he visto hasta eventos con este versículo, ¿no? Con este lema, con esta idea de entender los tiempos. Fíjate lo que dice la palabra en Primera de Crónicas 12:32, dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales, y aquí se menciona, ¿no?, las características de estos 200. Característica número 1, entendidos en los tiempos. Número 2, sabían lo que Israel debía hacer. Y número 3, el dicho de estos 200, o sea, lo que ellos decían, lo seguían todos sus hermanos. Eso al menos te dice la traducción en Reina Valera. Probablemente si estás mirando otra versión, la redacción del versículo es diferente, pero los principios que están implícitos allí son los mismos. O sea, la generación de valientes, de principales que estaba en este tiempo en la casa de Isaacar, que se sumaron al ejército de David, para que lo puedas entender levemente el contexto, acababa de terminar la guerra civil en Israel. Acababan de cerrarse una temporada de guerra entre la casa de Saúl y, en este caso, la casa de David. Principalmente, todo esto surge a partir de que el Señor levanta a David. Si tú miras su historia, te vas a dar cuenta que David es ungido 3 veces, hasta el momento en que finalmente llega a establecer su liderazgo en la casa de Israel, sobre todo Israel. Bueno, este capítulo 12 viene inmediatamente después del proceso en que mueren, ¿no? Y que desaparece la casa de Saúl, ¿ya? Lo vas a ver en los capítulos anteriores, particularmente en el capítulo 10, y en el capítulo 11 viene la última proclamación, la tercera proclamación de David como rey. Y a partir de eso, ¿no?, el Señor empieza a forjar en torno a David un ejército que representa a todas las tribus. Si después tienes la oportunidad de mirar el capítulo, te vas a dar cuenta que hay características súper interesantes de lo que se necesita en medio de una nueva generación, para levantar una nueva generación. Aquí este capítulo, el capítulo 12 de Primera de Crónicas, está lleno de principios de lo necesario para levantar una generación emergente. Te vas a dar cuenta, por ejemplo, que se muestra a tribus, se menciona a tribus y guerreros de esas tribus, principales, príncipes de esas tribus, que eran buenos para defender y para atacar. Se menciona a otros que eran expertos en todos los armamentos, ¿no?, que podían pelear con cualquier armamento. Y otra cosa interesante, me llama mucho la atención, está en el verso 30. Fíjate cuál es de alguna manera, el superpoder de los de la casa de Efraín. Y los de la casa de Efraín, lo que tenían como superpoderes, que tenían autoridad en casa, eran ilustres. Ilustres en las casas de sus padres. O sea, los de la casa de Efraín tenían plataforma, ¿sí? No eran desconocidos. O sea, en su propia tierra eran profetas. Eran ilustres en su propia casa. A veces nosotros nos quedamos un poquito pegados con este principio que manifiesta Jesús, lo de que nadie es profeta en su propia tierra. Pero esto no es una característica inamovible de un buen liderazgo. Creo sin duda que la principal potencia de un líder es que los que crecieron contigo, los que te vieron crecer, los que caminaron y te vieron desde pequeño, den testimonio de lo que Dios ha hecho en ti. ¿Sí?
que seas primero ilustre en la casa de tus padres. Entonces, el capítulo 12, insisto, entrega una serie de principios respecto de cómo Dios levanta, prepara el camino para el levantamiento de una nueva generación. ¿Sí? Y este es un levantamiento de una nueva generación accidentado, como lo es desde que se establecieron en la tierra prometida. Si hay algo que sucede desde que el pueblo se estableció en la tierra prometida, es que el liderazgo fue huérfano, siempre fue. No hay no hay sermón con Emi si es que no hay un corte de transmisión, hermano. Es como, parece que es casi como parte de la prueba, hermano. Así que acéptalo, recíbelo en el nombre del Señor. Gózate. Ahora, repito lo último que estaba señalando, ¿no? Desde que se establecen en la tierra prometida, tú vas a ver este factor, el factor de una generación que asume el liderazgo sin estar preparados para eso. El factor de una generación que llega al liderazgo y que nadie los promovió para estar ahí. Esto lo vas a ver vez tras vez sucediendo. Porque en la temporada de los reyes, una de las características que vas a observar, ¿no?, de aquí en adelante, desde David en adelante, es que la mayoría de los reyes son hijos del rey anterior. Y cuando asumen el peso del liderazgo, cuando el papá muere. Pero no hay una sola de esas historias que te diga que alguno de esos padres preparó a su hijo, excepto David. David preparó a Salomón. Y son contados con los dedos de la mano, incluso te sobrarían dedos, ¿no? Los líderes a lo largo de la historia bíblica que preparan a la siguiente generación, y todos ellos son ilustres. Todos ellos son ilustres, son destacados, son de alguna forma luminarias ahí en el firmamento. Quiero ponerte sobre la mesa este principio, que no sé si te habías dado cuenta. ¿Tú recuerdas quiénes son los dos líderes, los dos referentes del Antiguo Testamento, que aparecen junto a Jesús en la transfiguración, en el monte? ¿Te recuerdas quiénes son? ¿Te diste cuenta que ellos dos prepararon a la siguiente generación? ¿Te diste cuenta de eso? Que aparte de toda la potencia de su liderazgo, los dos tienen una característica: prepararon a la siguiente generación. Se preocuparon del liderazgo emergente. Moisés murió en el desierto, pero preparó a Josué. Y le hizo una transfusión de lo mejor de su corazón a este joven. Y no solo le entregó principios, no, Moisés le abrió paso a la presencia de Dios a Josué. Moisés subía al monte. ¿Quién quedaba a mitad de camino observando en primera fila lo que estaba sucediendo? Josué. Josué siempre estuvo un paso más adelante que todos los demás. Un paso más adelante que todos los demás. ¿Quién provocó eso? Moisés. La convicción de abrirle paso a la siguiente generación. Todos los que hicieron eso en la Biblia tienen una categoría de destacados. Los que prepararon a la siguiente generación, destacados. Lo hizo también Elías. ¿A quién preparó Elías? Al que tuvo la doble unción de él.
de preparar a jóvenes que vengan detrás de ellos, de levantar generación emergente, con la convicción de que reciban el doble de lo que yo tengo. Y literalmente, Eliseo tuvo el doble de lo que Elías tuvo. No sé si tú sabías, pero Eliseo hizo el doble de milagros que Elías. Lo increíble es que Eliseo se muere y le faltaba un milagro para hacer el doble. Uno, hermano. O sea, ya tenía muchos más milagros a su haber, muchas más expresiones del poder sobrenatural de Dios en su ministerio, más que Elías, sin duda, pero le faltaba uno para que fuera el doble. ¿Y cuándo ocurrió ese uno? Cuando ya estaban los huesos, hermano. ¿Te acuerdas de ese episodio? En medio de un conflicto, no recuerdo bien el episodio específico, pero en medio de un conflicto tiraron ahí un muerto, tocó los huesos de Eliseo. Resucitó, hermano. Es como que el Señor le tenía reservada esa honra, ¿no? Iba a permanecer, iba en algún momento a cumplirse la expectativa. ¿Por qué? Porque eso es precisamente lo que está reservado en el corazón de Dios para la generación emergente, que tengan el doble de lo que tú pudiste tener. Sin embargo, ¿no? Al igual que el surgimiento de David como rey, tú te vas a dar cuenta a lo largo de toda la historia, el surgimiento del liderazgo en Israel fue en su mayoría un accidente. Nadie los preparó, nadie los escogió, nadie les abrió paso a la presencia de Dios, nadie invirtió en ellos. ¿Y qué es lo que hace entonces el Señor? Levanta un ejército en torno a David para entregarle las habilidades que David necesitaba en su generación, para entregarle la potencia a esa generación que se necesitaba para lo que iba a venir de aquí en adelante. Amados, David termina la obra que se había comenzado. Es David el que finalmente establece el gobierno del Señor en Jerusalén, algo que no se había logrado en todas las generaciones anteriores. Los jebuseos seguían estando allí y Jerusalén seguía en manos de otro pueblo. Es David quien lleva la presencia de Dios a Jerusalén. Es David quien prepara el terreno para el establecimiento del templo, ¿no? Y insisto, ¿no? El Señor está preparando la temporada para esa generación y envía estas características en el capítulo 12. Si tú observas las características de la tribu de Isaacar, te vas a dar cuenta, ¿no? Que ellos no tenían cualidades de guerreros, ellos tenían cualidades de estrategas. El poderío, el superpoder de este grupo específico era un poderío estratégico, eran gente que lograba ver lo que otros no ven, era gente que lograba interpretar lo que otros no. Era gente que tenía sabiduría para entender el tiempo que se vivía. Y no son muchos. Te pido que después revises las cantidades de gente que llegó desde las otras tribus y te vas a dar cuenta que los de la tribu de Isaacar son una de las tribus, si es que no es la que menos aporta, son una de las tribus que menos gente aporta al ejército de David, pero el aporte de la tribu de Isaacar es trascendente, tremendamente trascendente, porque nadie en medio de tiempos difíciles va a saber lo que hay que hacer si primero no has entendido el tiempo que se está viviendo. Y no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, hermanos, o no, pero me parece que nosotros como iglesia tenemos que hacer un análisis bastante franco referente a que constantemente, frente a lo que está sucediendo, frente al tiempo que estamos viviendo, nosotros estamos llegando tarde, hermanos. Estamos llegando tarde.
Tenemos una generación de liderazgo y una generación en la iglesia que está llegando tarde a entender lo que se está viviendo. Resulta que en medio de la pandemia, en medio del estallido social, empezamos a darnos cuenta, uy, parece que perdimos autoridad, parece que la gente no nos reconoce, parece que la iglesia no tiene lugar. Llegando tarde. ¿Y por qué? ¿Por qué llegamos tarde? Porque no nos conectamos con lo que Dios está confrontando en esta generación, principalmente porque no estamos dispuestos a abrirle espacio. Dios jamás te va a prestar el oído y el corazón de una generación a la que no ames y no aprecies intensamente. Él jamás te va a prestar el oído y el corazón de una generación a la que no aprendas a amar. Y nuestro conflicto en la iglesia es que no amamos a la siguiente generación. Le tenemos ternura, pero no estamos dispuestos a caminar en su terreno. No estamos dispuestos a entender lo que Dios está haciendo con ellos. No estamos dispuestos a delegar autoridad. No estamos dispuestos a abrirles espacio en el liderazgo porque no nos generan confianza, porque son tan diferentes a nosotros. Y todo esto sucede sin duda porque no estamos entendiendo. Amados, estamos frente a la generación que yo, sin miedo a equivocarme, generación de nunca antes. Voy a compartirte ahí algunas características de esta generación un poquito más adelante, pero estamos frente a la generación de nunca antes. Estamos viviendo un cambio generacional que no tiene precedentes en la historia. ¿Sí? ¿Y por qué te lo digo? Porque los cambios, ¿no?, a lo largo de la historia siempre fueron procesos paulatinos. Las transformaciones culturales siempre fueron, ¿no?, mucho más lentas, mucho más paulatinas, mucho más distendidas en el tiempo. Hoy día, el contexto cultural, el ambiente en el que se está desarrollando esta generación, ha provocado que la brecha generacional que existe entre padres e hijos solo considera padres e hijos, y te vas a dar cuenta que existe una brecha generacional increíble, un abismo. Y yo creo, ¿no?, que esta es precisamente la temporada en la que necesitamos meditar profundamente en esto. ¿Sabes por qué? Porque al Señor le ha placido en esta temporada desarticular todas las estrategias de la generación establecida y obligarnos a trabajar en el terreno de la generación emergente. No te imaginas cuántas volteretas de chaqueta he visto durante este tiempo, ¿no? De los pastores que tanto el internet como las redes sociales como el Facebook eran el diablo, hermano. Hoy día están predicando junto con el diablo, hermano. Es increíble. Es increíble. Yo te digo, yo tampoco soy tan viejo, hermano. Ustedes saben, así como ustedes me ven, un 20añero. En serio, Roberta, en serio. Pero yo me he sentido tan incómodo en esta temporada, porque estoy acostumbrado a otras estrategias. En este tiempo me he dado cuenta cuán reticente estoy a los cambios. En este tiempo me he dado cuenta cuánto orgullo hay en el corazón. Cuánto orgullo. Porque siempre quisimos que ellos vinieran a nuestra plataforma. Y hoy día Dios nos cerró los templos, nos cerró la iglesia tradicional, nos cerró las estrategias que vienen de generación. Es que a mí, mi hermano, ¿no? Y es que, hijito mío, esto se ha hecho así siempre, ¿no? De generación en generación. Bueno, hoy día no importan ni las bancas, ni las sillas, ni los templos, ni las pantallas LED, ni nada de eso. Quedó completamente al margen. Veía una estadística hace unos días atrás que un amigo me proporcionaba.
Y hay un fenómeno sucediendo, ¿no? Primero, que a los que siempre llegamos ya no estamos llegando con la intensidad que llegábamos. Hay una estadística nacida del nivel de alcance que la iglesia tiene en medio de la pandemia, que ha calculado, ¿no?, que cerca de un 30, un 35% de los miembros de la iglesia no se están congregando hoy, a pesar de que tienen a la iglesia en Internet. ¿Y eso qué te está mostrando? Te está mostrando la realidad que teníamos adentro. Y el otro fenómeno que está sucediendo, hermano, es que el espacio de ese 30-35% ha sido llenado por un 50 o un 60% de gente que jamás hubiera asistido a uno de nuestros cultos. Y que hoy día está teniendo al alcance toda esta gracia de Dios. Conozco gente que está engolosinada, hermano, que el lunes está en un seminario, el martes está en una capacitación, el miércoles está en un taller, el jueves está en la palabra, el viernes tenemos reunión de jóvenes, el sábado culto de la iglesia, domingo cocaví por Zoom. Hermano, falta que hagamos el tiempo a solas por Zoom. Falta que alguien invente cómo pasar al baño en Zoom. Y ya está. Pero, literalmente engolosinados. ¿Por qué? Porque tienen todo al alcance. Un montón de estrategias que siempre estuvieron presentes. Hoy día están al alcance. Te puedes inscribir en seminarios tremendamente poderosos. Está toda la gente disponible. Toda la gente disponible. A mí me llama la atención en este tiempo de estar en pandemia, hermano, he recibido más invitaciones de otros países que en cualquier otra temporada del ministerio. He estado enseñando durante este tiempo en México, en Uruguay, tengo una invitación para enseñar pronto en Perú, en Bolivia, tengo una invitación pendiente para enseñar en España en estos días, en Brasil, en una escuela. Y así se empezó a destapar por todos lados, porque ya ahora todo está disponible. Y uno dice, le empieza a tomar el gustito de decir, oye, qué bacán esta cuestión, ¿no? Tú estás compartiendo en la mañana puedo estar compartiendo el culto con mi congregación y en la tarde puedo estar predicando en México, hermano. ¡Fantástico! Qué increíble cómo cambió el panorama. Y qué increíble cómo una vez más nosotros no lo sabíamos. Eso es lo que me parece más increíble. Que la Biblia te declara este principio tan potente, ¿no? Del Salmo 25. Mira, acompáñame al Salmo 25. Salmo 25, verso 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Ahí quiero que hagas un poco de clic con lo que hablamos al principio respecto de qué es temor de Dios. La comunión íntima de Jehová es con los que están dispuestos a mirar la vida como Él la mira, a ver lo que Él ve. Y a ellos les hará conocer su pacto. Mi pregunta es, entonces, ¿por qué estamos llegando tarde a todo lo que está sucediendo? ¿Por qué estamos llegando tarde a todo lo que está sucediendo? Muy probablemente tiene que ver con que hemos desarrollado ministerio, pero hemos estado trabajando en contra de Dios. Si nosotros no abrazamos a la siguiente generación, vamos a estar cumpliendo nuestros objetivos y aún así trabajar en contra de Dios. Porque Dios está construyendo algo para muchas generaciones. Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. De ahí vienen un montón de bendiciones personales que nosotros entendemos que también son promesa para el pueblo
y son profecías sobre los hijos de Abraham que somos nosotros mismos, ¿no? Salmo 25:14 es el versículo, amados. Y vienen un montón de declaraciones personales de Dios sobre Abraham. ¿Cuáles son estas declaraciones personales de Dios sobre Abraham? Estas bendiciones particulares. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Pero después de todo eso que resulta tan impresionante, ¿no? Después de toda esa tremenda mirada, perspectiva de lo que voy a hacer contigo, Abraham, por último, quiero que entiendas que tú eres parte de lo que quiero hacer con toda la familia. ¿Sí? Abraham, tú miras demasiado pequeño. Mi mirada es mucho más grande que la tuya. Yo no solo quiero hacer de ti una nación grande, no solo quiero engrandecerte, no solo quiero bendecirte, no solo bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, no, también a través de ti bendeciré a todas las familias de la tierra. ¿Qué le está hablando el Señor? Abraham, no solo quiero bendecirte a ti, quiero que tú también te involucres en mi trabajo. Yo trabajo de generación a generación. Son un montón de salmos que te transmiten este principio, que Él manifiesta sus misericordias de generación a generación. Él está pensando en generaciones. Nosotros estamos enfocados en nuestros objetivos. Él está pensando en generaciones. Nosotros estamos enfocados en nuestras batallas. Él está pensando en generaciones. Por eso, Él quiere poner a nuestro alcance la convicción de comprender tiempos. Por eso nos está desafiando. Pero si nosotros no comprendemos los tiempos, cuando lleguen los momentos llegaremos tarde, como lo hemos hecho, desde el estallido social hasta la pandemia, llegando tarde, hermano. Y no lo estoy diciendo como que tú llegaste tarde, estoy diciendo que como iglesia lo hicimos. ¿Por qué llegamos tarde? Porque en algún momento nos importó más la nación grande que el ser de bendición para generaciones. Entonces, amado, necesitamos entender los tiempos, comprender los tiempos. Necesitamos comprender y mirar lo que Dios está mirando. Necesitamos enfocarnos en lo que Él está haciendo. Si no logramos hacer ese cambio, ese clic, esa conexión, sin lugar a dudas, no vamos a entender lo que hay que hacer, porque son condiciones consecutivas. Una es, de alguna forma, la consecuencia de la anterior. ¿Cómo puedes llegar a saber lo que hay que hacer? Teniendo un diagnóstico apropiado. Si tu diagnóstico es equivocado, tus estrategias van a ser equivocadas. Si tu análisis de los tiempos es equivocado, entonces el desarrollo de las estrategias también va a ser equivocado. Necesitamos entender los tiempos para poder lograr saber qué es lo que hay que hacer en Israel. Si no hacemos esa conexión pronto, perderemos un sentido de referencia en esta generación. Fíjate que la tercera característica de los hijos de Isaacar es que, como sabían lo que hay que hacer, sus hermanos escuchaban lo que ellos decían. Y es interesante cómo eso se da naturalmente, hermanos. No necesitas pedir lugar, no necesitas tener micrófono. Cuando tú sabes lo que hay que hacer, la gente lo percibe, te buscan, te quieren escuchar. Te abren plataforma, te abren espacio, te llaman. No necesitas llamar tú, no necesitas promocionarte. El que te promociona es Dios. ¿Por qué? Porque la gente logra ver que sabes lo que hay que hacer.
Eso es natural. Generalmente en medio de las tragedias y los momentos difíciles, esta gente logra brillar. La gente entendida en los tiempos logra destacar. ¿Por qué? ¿Por qué otros los siguen? ¿Por qué otros le toman atención? ¿Por qué otros escuchan su consejo? Porque entienden lo que hay que hacer. Y en ocasiones de crisis, te vas a dar cuenta que la mayoría de la gente está buscando a alguien que sepa lo que hay que hacer. Estamos viviendo, ¿no? Y viendo crecer a nuestro alrededor a una generación sin precedentes. Tal como te lo dije antes, la generación de nunca antes. Quiero mencionarte algunas características, solo para que comencemos a ilustrar. El gran contenido acerca del ambiente cultural de esta generación lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿no? En generación digital, pero quiero al menos despertar algunas cosas en el pensamiento y que logremos entender cuán diferente es la generación a la cual estamos viendo crecer, que se parecen fisiológicamente a ti, pero su condición cultural, el entrenamiento que han recibido, el ambiente en el que se están desarrollando es completamente diferente. Y esto está generando sin duda áreas de fortaleza que tú no tienes, pero también está levantando gigantes contra los que tú no peleas. La primera cosa que quiero señalarte, ¿no? Esta es la primera generación, hermanos, la primera generación sobre la faz de la Tierra. Estoy hablando así de forma más cruda, más específica. Esto lo vamos a analizar en la próxima clase, que ahí puedo darles algunas ideas, ¿no?, de comprensión, que no son en realidad nada secreto, ¿no? Cualquier estudio, tanto de sociología como de antropología, te entrega algunas luces respecto de cómo ir caracterizando a las generaciones con las que estamos conviviendo y de las que somos parte, ¿no? Estudios sociológicos y antropológicos consideran que desde el año 84 en adelante se comenzó, los que han nacido desde el año 84 en adelante, yo estoy ahí dentro de ese grupo, aunque en realidad comparando un poco mi vida, mi forma de vivir por mi historia, la verdad es que me siento mucho más conectado con la generación anterior, ¿ya? Pero desde el año 84 en adelante se considera que comenzaron a nacer, ¿no? A surgir sobre la Tierra una generación llamada, ¿no?, los millennials. Dando, Roberto no entra, perdón Roberto, no siempre hay espacio, hermano, tú sabes, hay cosas en las que uno se queda afuera, ¿no? Así es, ¿no? Pero yo te he visto correr, he visto al menos, no sé si estabas corriendo, pero he visto fotos donde parece que estás corriendo. Eh, Junto a otros dos millennials. Te he visto ahí esforzándote, ¿no? Y eso es bueno, Robert. Eh, pero desde el año 84 en adelante se considera que comenzaron a nacer los millennials. ¿Por qué se les considera millennials desde el año 84? Porque se considera la etapa de adolescencia de esa generación, ¿me entiendes? O sea, se toma el parámetro de cuándo llegan a ser adolescentes. Y esa es la cultura que les marca, la cultura de preadolescencia y adolescencia a la cual están expuestos. Bueno, los que nacieron en el año 84, 85 y de ahí en adelante, su adolescencia la vivieron en el cambio de siglo, ¿sí? En el cambio de milenio. Por eso se les considera millennials, ¿ya? Y, y claro, eh, quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes entrarían en la categoría de millennials? Levanten la mano, por favor. Quizás la manito, porque hay algunas cámaras que no las veo, a pesar de que están encendidas, no las veo por mi internet de cañetino, ¿no? Pero Vania está ahí dentro del grupo. ¿Quién más? ¿Quién más entra dentro de los millennials? Los que están aquí presentes. ¿Nadie más, hermano? Dios mío. Bueno, ya no empiecen a escribir ahí en público, a enrostrar la generación de cada uno.
Pero en definitiva, ¿no? Esta generación, más que solo los millennials, estamos hablando los millennials ya así como crudos, ¿no? Los que nacieron probablemente pasado el 90 en adelante, eh, se les considera la primera generación sobre la faz de la Tierra que no necesitó adultos y no necesita adultos para obtener información. Esa es una característica particular de esta generación. Recuerda por un momento, si tú no eres, cómo fue tu infancia. Y claro, por el atraso, recuerda que todos estos parámetros de generaciones siempre vienen desde la cultura anglo, ¿no? Desde Estados Unidos. Y Estados Unidos, por su desarrollo tecnológico y social, va unos cuantos años adelante de nosotros. Así que probablemente algunos de nosotros literalmente no somos millennials por nuestra construcción generacional. Pero es interesante, hermano. Yo recuerdo cuando yo era chico, hermano, existía algo que se llamaban enciclopedias. No sé cuántos de ustedes tuvieron una de esas. Una cuestión así, así, de este volado, ¿ya? Y, y que tenía definiciones, hermano. Yo tenía así me acuerdo que pasaba una señora con un carrito, de esos como carritos de feria, que era la casera de las enciclopedias y las revistas y los libros, ¿no? Ella pasaba por la población vendiendo estas cuestiones, como de Editorial Océano, capaz que tuviste uno y ahora se te cayó el carnet en este mismo momento, ¿no? Pero mi mamá compraba esas cuestiones y teníamos en la casa, ¿no? Uno de ciencias naturales, uno de matemáticas, uno, uno de lenguaje, uno de geografía, y ahí estaban todas las respuestas, hermano, y si no las encontrabas ahí, el sábado, Icarito era la solución, hermano, era la presencia de Dios, era el lugar santísimo, hermano, ahí tenías el resto de respuestas que necesitabas para hacer esos trabajos que eran, claro, el zigzag y el Icarito. Si tú te recuerdas, ¿no? Esos trabajos que eran en esas hojas de, no me acuerdo cómo se llamaban, esos que eran como carpetitas, ¿no? Cuadriculadas. A ustedes, los que se les cayó el carnet, por favor, escriban ahí en el grupo cómo se llamaban esas hojas, ¿no? Pero recuerdo que nos exigían que fuera caligrafía perfecta. Recuerdo que nos medían hasta la cantidad de planas que debía tener el trabajo, ¿no? Y que nos medían las fotos. Nos decían, puede tener dibujo, pero no tan grande, ¿eh? 2 fotos solamente, 2 dibujos, 2 recortes solamente, no podía tener más, 4 planas. Y a veces, hermano, te decían, no sé, busque información acerca de qué es no sé, un paralelepípedo. Y tú llegabas ahí a la casa, hermano, con tragedia, ¿no? Con trauma. ¿Qué es un paralelepípedo? Y llegabas a la casa y era acercarte a tus papás y tu mamá se sentaba contigo y empezaba a buscar, ¿no? En el diccionario. Si no, tu mamá iba donde la vecina de al lado o la vecina de al frente. Vecina, ¿usted tendrá alguna revistita o alguna enciclopedia? Porque la que nosotros tenemos sale una pura línea, ¿no? La definición, una pura línea. Y con esa línea, hermano, quizás por eso somos tan cuenteros, hermano. Con esa línea tú tenías que llenar 4 planas de trabajo. Increíble. No podías tener información si no te conectabas con los adultos. O ibas a una biblioteca, o buscabas en los materiales que tus papás o que otros adultos podían conseguir, pero fuimos una generación, en la mayoría, no sé a cuántos les caracteriza lo que estoy describiendo, pero nosotros necesitábamos adultos para obtener información. No podíamos saltarnos a la generación establecida. ¿Y qué implicaba eso? Para bien y para mal tenía implicancias. Para bien, el filtro, porque no podías acceder a todo. No podías acceder a todo. Amado, yo recuerdo claramente, y quiero tocar aquí una fibra, yo recuerdo claramente, es tan concreta la ocasión, porque eran a veces inalcanzables, tan concreta la ocasión que la recuerdo claramente. Recuerdo claramente cuándo fue la primera vez que yo vi una imagen pornográfica, imagínate. Y la primera vez que vi una imagen pornográfica, yo recuerdo que no recuerdo si estaba en séptimo o en octavo.
¿Y por qué la vi? Porque un compañero de curso llevó una revista y nos juntamos en el baño a verla, así de fondeado. Porque insisto, para tener acceso a información cualquiera fuera esta, tú necesitabas adultos, necesitabas interacción generacional. Bueno, esta es la primera generación que se puede saltar a los adultos, que tienen al alcance más información de la que tú les puedes explicar. Y esto ha cambiado las reglas del juego. Por eso tienes una generación delante de ti tan irreverente. Si te ha llamado la atención alguna vez, ¿por qué son tan irreverentes? Por eso, hermano, porque no necesitan a la generación anterior. Yo soy parte de esa generación. Nací en el 85, dice Mirta. Sí, mira, yo también. Y claro, yo por eso te digo, según los análisis, ¿no? Nacidos de allá, copiados desde los gringos, desde el 84, son los millennials, pero yo no me siento un millennial, yo analizo las características y yo en el 95. ¿Quién está escribiendo eso? Bien, entonces, eh, lo cierto, hermanos, es que nuestras conexiones generacionales eran mucho más intensas que lo que esta generación tiene. Nosotros necesitábamos a otros. Yo soy de la generación que arreglaba los zapatos y necesitabas un zapatero. Me acuerdo que por fuera de mi casa había hasta personas que trabajaban afilando cuchillos, hermano. De seguro en alguna parte del país todavía deben existir esos trabajos. Pero de un tiempo a esta parte todos murieron. Estaba el afilador de cuchillos, estaba el que pasaba vendiendo castañas, estaba el que pasaba vendiendo virutilla fina, hermano. El Motemey. Claro, en definitiva, había tanta conexión generacional. Yo soy parte de esa generación que le da pánico desarmar algo porque no me siento capaz. Dependo de especialistas, me acostumbré a darle pega a este, darle pega al otro, porque no me atrevo a hacer cualquier cosa. Tiempo atrás se me echó a perder mi celular y tristemente llegó a manos de un millennial, hermano. Y Carepalo me lo desarmó, era un iPhone, hermano, y lo desarmó. Yo estaba horrorizado, hermano. Era como que estaba viendo una autopsia de un marciano, no sé, así. ¡Oh! Y él no tenía ningún problema. ¿Y saben cómo lo desarmó? Viendo un tutorial. Yo de pronto, en medio de todo, porque me dijo, no, préstame, yo te lo arreglo. Yo dije, chuta, este cabro habrá hecho algún curso. Tendrá algún magíster en arreglo de celulares. Ya, no sé, ya, pues, Esteban, déjate de escribir que me hacís reír, pues, Esteban. Entonces, atención, este nivel de conexión con la información ha destruido ¿qué? Ha destruido la convicción relacional asociada a la información, asociada al crecimiento, asociada a la nutrición. Una generación que no necesita otras. Otra característica de esta generación, amados, esta es la primera generación que no necesita llegar a ser adulta para ser narcisista. No sé si entienden lo que es el narcisismo. Esta es la primera generación que siendo niños ya están enfocados en sí mismos. Fíjate que cuando nosotros éramos pequeños, las fotos se sacaban, había alguien que se quedaba fuera de la foto para poder retratar lo que estaba delante de sus ojos, ¿no? Era como que las fotos eran en sí un sentido de contemplación, ¿no? Así como, miren lo que estoy contemplando. Tú no estabas en la foto. El fotógrafo del grupo no salía en ninguna, hermano. Si tú buscas, si tú buscas la, si tú buscas
el porcentaje, esto lo puedes buscar y hay una cifra, ¿no? El porcentaje de fotografías no selfies versus fotografías selfies que se suben a las redes, te vas a dar cuenta que la diferencia es abismante. No quiero decirte con esto que no te saques nunca más una selfie, ¿no? Pero te has dado cuenta qué es lo que hay detrás de una selfie. Hay un narcisismo tremendo, hermano. En una selfie es como, aquí está mi cabeza y los que caen alrededor de ella. Eso es, hermano. Narcisismo puro. Fíjate lo que está generando las redes sociales. Las redes sociales están generando eso. Un tiempo atrás, por una tarea de colegio, te estoy hablando hace poco, en medio de la cuarentena pasó esto, hace 2 meses aproximadamente, por una tarea de colegio de la ABI, imagínate, la ABI hace tareas donde le piden hacer algo en TikTok, hermano. Yo descargué TikTok en mi teléfono. No se sientan juzgados, no estoy diciendo que esto es del diablo, hermano. No es del diablo, es como del hermano del diablo, pero no es del diablo. Entonces, descargué TikTok en mi celular, hermano, y de pronto me empecé a enviciar. No me hice una cuenta, ojo, eso sí que hubiera sido un pecado terrible, una transgresión. No me alcancé a hacer una cuenta, pero de a poco uno como que le atrae la cuestioncita, ¿no? De pasar el dedito para abajo y veía otra cuestión. El dedito para abajo y veía otra cuestión. Y te das cuenta que estas aplicaciones están enfocadas en yo mostrándome a mí al mundo. Amados, si eso no es narcisismo, díganme entonces qué es. Pero esta generación está creciendo amándose a sí. Lo último que quiero decirte, esta generación es la primera generación sobre la faz de la Tierra que se goza más de estímulos externos que de estímulos internos. ¿Sí? Y va a ser muy frecuente que de pronto te encuentres un adolescente que tiene hasta la Play 10, pero lo vas a encontrar en su sillón tirado, hermano, desparramado en el sillón. Y le preguntas, ¿qué onda? ¿Estás aburrido? Y dice, sí, estoy aburrido. Mi hermano tiene todo, todo para entretenerse. Todo gira en torno a él. Y aún así no tiene inspiraciones internas. Una generación que no le nacen las cosas desde adentro. Que todo es estímulo externo. Todo es sensación. Una generación que necesita ver. Una generación que necesita sentir. Una generación que necesita escuchar. Todo viene de afuera. Para bien o para mal, hermanos, algunos de nosotros crecimos viendo referentes en generaciones anteriores, para los cuales el impulso principal de la vida venía de aquí dentro. Para bien o para mal, ¿no? Y tú puedes encontrar ahí referentes que no son muy loables, pero tenían una característica, había pasión interna, hermano. Pasión interna. Hay un joven, ¿no? Argentino que toma su motocicleta y recorre toda Latinoamérica, llevando una bandera que tristemente no es la de Cristo. Pero ¿cuál era su sueño? Su sueño era libertar a América Latina, hermano. Insisto, ¿no? Pueden ser loables o no, pero era una generación que no necesitaba que nadie los estimulara, porque tenían pasión aquí adentro, convicciones. Ahora, quiero cerrar esta enseñanza diciéndote lo siguiente. ¿Qué es lo interesante detrás de todo esto? Que de alguna forma hemos estado siendo absorbidos por esta cultura.
Y algunos de nosotros estamos al igual que ellos, esperando que alguien nos toque, esperando sentir a Dios para hacer lo que tenemos que hacer. Estamos esperando que los estímulos vengan de afuera, porque lo que está adentro no lo hemos cuidado. Hay un proverbio interesante que yo quiero transmitirte ahora para cerrar esta enseñanza. Proverbio 4:23, acompáñame ahí, es un pasaje muy conocido. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y amados, este no es un pasaje de cardiología. Quiero decirte muy francamente, esto no es un versículo bíblico para que te tomes una aspirina, una cardioaspirina todos los días para guardar tu corazón. No, no es, no es un mensaje de cardiólogo que te hagas un chequeo después de los 30. No, amado. No es una forma de prevenir trombosis ni problemas cardiovasculares. Este pasaje sin duda no está hablando de eso. Cuando la Biblia te está diciendo sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida, nos está refiriendo a latidos, porque no está hablando de este corazón que late, porque de aquí no emana la vida. Este pasaje está hablando del alma. En su mayor expresión, la Biblia cuando está hablando del corazón se está refiriendo al alma del ser humano. Por eso tienes este pasaje, ¿no? En contraste con otro pasaje también muy conocido que dice que el corazón es engañoso más que cualquier cosa y perverso. ¿Quién lo ha de conocer, no? Así habla la Biblia del corazón. Por eso, de alguna forma, el pasaje de Proverbios está diciéndote, guarda el corazón, porque de ahí nace lo que se va a proyectar mañana. Desde ahí se proyecta tu vida. No está hablando de tu vida en sentido biológico, de que no te mueras. Lo que está hablando es desde ahí, desde lo que está en el corazón, va a fluir lo que viene mañana. Si no cuidas el corazón, puedes dejar entrar algo que va a provocar que lo que fuera de ti para el mañana no sea saludable, no sea una expresión del corazón de Dios, no sea lo que Dios tiene para ti, no sea lo que Dios quiere hacer con las generaciones. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. La pregunta es, ¿qué hay en el alma? ¿Cómo guardamos el corazón? Nosotros hemos aprendido que en el alma existen tres realidades fundamentales del ser humano, ¿no? En el alma está el intelecto, lo que piensas, lo que recuerdas, lo que creas, capacidad de crear, capacidad de pensar, capacidad de innovar, capacidad de recordar, capacidad también de olvidar, capacidad de reflexionar, ¿no? El intelecto. Cuida lo que dejas entrar aquí, ¿sí? La segunda cosa que hace parte del alma son las emociones. O sea, ya no lo que piensas, sino lo que sientes. Emociones, impulsos, deseos. Cuida lo que moviliza tus emociones. Fíjate de qué es lo que estás dejando que movilice tus emociones.
por último, en el alma está la voluntad. ¿Sí? Es el motor de las decisiones. Ya no es lo que se piensa ni lo que se siente, ahora es lo que se decide. Y el pasaje está diciendo, cuida lo que decides, lo que dejas que impulse tus decisiones. De ahí va a nacer la proyección de tu vida. Y te señalo esto, amado, porque si nosotros dejamos entrar en el corazón aquello que no viene del corazón de Dios, en algún momento nos vamos a desconectar de lo que Él quiere hacer a través de nosotros. Lo más importante que Dios puede hacer a través de ti no es lo que vas a ver delante de tus ojos, es lo que va a referenciar el camino de la siguiente generación. Lo más relevante que Dios puede hacer contigo no es lo que tú puedes contar acerca de ti, es lo que otros van a recordar acerca de ti. Lo más importante que Dios puede hacer a través de ti no es lo que puedes de alguna forma recordar o mantener dentro de tu muro en Facebook. Lo más importante acerca de ti es lo que otros van a replicar de generación en generación de lo que Dios hizo contigo. De alguna forma eso es lo que nos da trascendencia, vincularnos, conectarnos. Pero si nuestra proyección interna desde el corazón está manchada con cosas que Dios no quiere que estén presentes en el corazón, en definitiva, lo que logremos proyectar va a estar tan ensimismado como la cultura en la que estamos inmersos. Amados, necesitamos volver urgentemente a ser una generación tan intencionada en pensar, sentir y decidir de acuerdo a lo que Dios, a cómo Dios se está moviendo, no de acuerdo a lo que nosotros estamos experimentando. Esta generación necesita referentes y esos referentes nacen de esta convicción de estar conectados temerosamente con el Señor. Necesitamos entre nosotros gente como los hijos de Efraín, que tienen testimonio, que han construido historia, que han construido trayectoria, que son ilustres desde su zona íntima. Necesitamos entre nosotros líderes como la generación de Isaacar, los hijos de Isaacar, que logran, que se posicionan para entender lo que está viviendo y no solo para quejarse de lo que está viviendo. Necesitamos una generación que despierte a entender que sus carencias, sus frustraciones y sus procesos, las pruebas que está experimentando, son la plataforma sobre la cual el Señor quiere construir sabiduría para transmitir a la siguiente generación. Necesitamos una generación que guarde el corazón profundamente para que allí haya espacio de recibir lo que Dios quiere hablar, lo que Dios quiere decir. Necesitamos una generación que prepare terreno, que prepare camino, que abra espacio en la siguiente generación. ¿Cómo lo vamos a hacer si en algunas áreas de nuestra vida somos tan adolescentes como ellos? Si en algunas áreas de nuestra vida somos tan externamente estimulados como ellos. Te desafío a que guardes los estímulos internos y que te conectes con la necesidad del corazón de Dios de levantar referentes, amado. Necesitamos una generación de líderes que abracen a la siguiente generación. Necesitamos una generación establecida que logre entender los tiempos y traspasar sabiduría. Necesitamos una generación como Moisés, que atraviese desiertos para morir en
Necesitamos una generación que no solo cuente lo que Dios ha hecho con ellos, necesitamos una generación que traspase lo que Dios ha hecho con ellos. Cierra tus ojos un momento. Quisiera orar por ti, Señor, en el nombre de Jesús. Trae sobre cada uno de nosotros hoy, Señor, un hambre, Señor, por encontrar nuestro lugar en la conexión entre generaciones, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que involucrarse, Señor, en tu llamado, Señor, en lo que cautiva tu corazón. Yo te pido una generación, Señor, con un corazón quebrantado por lo que quebranta tu corazón. En el nombre de Jesús, una generación que no deje entrar cualquier cosa en sus pensamientos, ni cualquier cosa en sus emociones, ni decida, Señor, por impulsos, sino que esté, Señor, de alguna forma preparada una generación de estímulos internos profundos de tu presencia. En el nombre de Jesús, para preparar una generación emergente para despertar, Señor, a la generación de Josué. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús clamamos por esto, Señor, por una generación temerosa de ti, que sea capaz de ver lo que tú ves y que les sea permitido verte a ti como otros no lo ven. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, amados, quiero agradecerles por la atención respecto de lo que Él está haciendo, de lo que Él está construyendo y la conexión con la siguiente generación brote en el corazón. Próxima semana compartiremos esta enseñanza que yo he titulado Generación Digital, y creo que vamos a tener ahí la segunda parte, de alguna forma la conexión que le da sentido a esta enseñanza de hoy. Estoy seguro que el Señor nos hablará algo muy intenso la próxima semana. Bien.